Muy buenas, bienvenidos a otro videotutorial de videotutoriales Android. En este vídeo vamos a contestar a un usuario que nos hizo una pregunta a través de los comentarios de un vídeo al hilo de lo que bueno, demostramos hace poco de lo que era Firebase Notification y Firebase ML y nos preguntaba lo siguiente. Lo que nos preguntaba era cómo podemos utilizar Firebase como, dijéramos, como back de notificaciones push, de tal forma que cuando se produzca una notificación dentro de una base de datos o cuando se genere un nuevo registro dentro de una base de datos, se genere una nueva push hacia un usuario, hacia un teléfono, bien sea una notificación push web o bien sea una notificación push mobile, de tal forma que el usuario, el objetivo es que el usuario receptor se envíe pues un mensaje push el cual le llegue una serie de información. Pongamos un ejemplo de un chat. Un chat al final es un usuario, está registrado en una base de datos, tiene su token, su push token registrado y básicamente lo único que tiene que hacer es enviar un mensaje a otro usuario, el usuario se identifica como un ID y básicamente lo único que se hace es pues enviar un push notification al otro usuario para que reciba la notificación. Obviamente cuando el usuario entra a la notificación lo que hacemos es recuperar los registros de la base de datos, entonces ya podemos mostrar pues todos los registros del chat que tiene asociado ese usuario a su, o sea, todos los mensajes que tiene asociado ese usuario en la base de datos. Bien, durante todo este tiempo lo que se han estado haciendo es utilizar bases de datos relacionales o bases de datos no relacionales como MongoDB y demás. Y bueno, ahí hoy en día están de moda las bases de datos no relacionales. Como sabéis, bueno, pues una de las cosas más importantes es que, bueno, pues cuando sucede algo en una base de datos, lo lógico es que se produzca un push para notificar a una serie de usuarios o incluso registrar una serie de tokens para poder enviar una serie de pushes en algún momento, de tal forma que eso se haga de forma automática. Y aquí entran en función y entran en juego lo que son las functions de Firebase. Seguramente muchos de vosotros habéis ido a lo que es eh, la consola de Firebase, habéis visto un montón de cosas, ¿vale? Un montón de herramientas, y entre ellas pues tenemos las database y las functions. Ahora volvemos sobre ello porque antes quiero enseñaros algo con respecto a las functions y un ejemplo de ellos. Si nos vamos al proyecto, que lo dejaré en la descripción del vídeo, un ejemplo de function, fijaros que aquí tenemos un ejemplo de function notification enviando Firebase Cloud Message Notification para nuevos followers. Aquí lo que tenemos es un ejemplo de una función hecha en Google que lo que hace es cuando un nuevo follower te empieza a seguir, lo que hace es enviarle una notificación al otro follower como que ese usuario te ha empezado a seguir, ¿de acuerdo? Como veis aquí, bueno, pues tenemos un Firebase .json, tenemos un Firebase rule.json, básicamente lo único que hace el Firebase rule.json es dejar, y cuando importas un proyecto y haces un Firebase hacia arriba, ya analizaremos, ya veremos en detalle en una serie de videotutoriales, porque esto será una serie de videotutoriales de cómo completar, de cómo hacer todo esto. Ya veremos para qué sirven las function rule, las database role, pero básicamente es como los permisos que tú les das a la base de datos. Y luego por otro lado pues tenemos las functions, ¿vale? Si nos vamos a las functions pues tenemos el package.json de las functions, que básicamente es, pues bueno, definimos lo que las dependencias que tenemos, las 10 dependencias que tenemos. Al final las 10 dependencias NPM es un poco parecido a lo que en Android es el compile implementation y bueno, eso se va al final en el empaquetado, pues las dependencias irían al empaquetado y las 10 dependencias serían solamente para desarrollo, como los plugins de Android Studio, los plugins de Grader. Y luego los scripts que nosotros hemos generado. Aquí generamos un link de server, de shell, start, deploy, log, etcétera, y los engine, ¿vale? Esto va a funcionar con Node 8. Bien, y vamos a lo que en realidad nos interesa, que es la función como tal. Vamos a analizarla, que básicamente es una función, es bastante sencilla la función, pero básicamente lo que nos está diciendo aquí es que una función database, es decir, cuando se produzca un evento en database, pues lo que vamos a hacer es
absolutamente todo esto. Ya veremos en qué se convierte todo esto y cómo funciona todo esto, pero básicamente es cuando se genere un evento en una base de datos, es decir, cuando se genere un nuevo registro, cuando se genere algo dentro de una base de datos, lo que vamos a hacer es ejecutar básicamente bueno, este código, ¿de acuerdo? Asociado a todos los, las bases de datos. Bien, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, esto, como veis, pues básicamente la petición es a follower UID y follower UID. Yo he hecho otro ejemplo, pero bueno, el que aquí ponen como ejemplo es este y me sirve. Yo os he hecho otro ejemplo diferente. Al final lo que he hecho es un chat donde un usuario puede enviar n 1000 mensajes a otro usuario y al revés, o a una serie de usuarios en plan broadcast. Y lo que tenemos es, pues básicamente, si nos vamos a la base de datos, tenemos una base de datos donde bueno, tenemos diferentes cosas, entre ellas la base de datos se llama Challenge FCM, y lo que tenemos son mensajes, una base de datos de mensajes, proyectos y usuarios. Si os fijáis los mensajes, básicamente este usuario, que se llama 9OUAA, pues ha mandado este mensaje que se llama test. Y luego por otro lado tenemos otro usuario, que es este usuario que ha mandado todos estos mensajes. ¿A qué usuario? Pues al U8D. Fijaros que hemos mandado todos estos mensajes. Podemos incluso ver más mensajes. Pues fijaros que pues todos son pruebas que he ido realizando, he ido haciendo y se han ido quedando en la base de datos. Ya veremos cómo enviar mensajes y cómo funciona todo esto. Y luego tenemos los projects, que al final un usuario va a pertenecer a un proyecto y van a poder enviarse mensajes todos los pertenecientes a ese proyecto. Imaginaos que estamos trabajando en un proyecto que se llama, pues no sé, un proyecto de Firebase y entre nosotros pues podemos enviarnos mensajes a modo de chat. Si no pertenecemos al mismo proyecto, pues no podemos enviarnos mensajes. Y luego usuarios que pertenecen también a un proyecto. Fijaros en los usuarios, donde los mensajes, si antes veíamos, nos quedábamos con el identificador de usuario y de esta forma podemos generar el message tokens, es decir, el token push al que podemos enviar mensajes a ese dispositivo en concreto. ¿De acuerdo? Y esta sería la base de datos, estas serían las reglas que hemos estado viendo antes, ya veremos básicamente cómo podemos luego generar estas reglas, porque son importantes el tener las reglas bien identificadas para poder hacer las peticiones correctamente y no caer en el intento, es decir, no tener problemas a la hora no tener problemas en el momento de acceder a la base de datos, problemas de permisos y demás, y después copias de seguridad. ¿Vale? En fin, podemos hacer un export de la base de datos, como veis aquí, podemos hacer un pequeño export, un pequeño import de datos, pero lo más importante de todo esto es cómo se relacionan los pushes con las databases y cómo empieza a funcionar todo esto. Fijaros que aquí tenemos pues las functions, perdón, no me había confundido, tenemos aquí las functions, que básicamente lo que hacemos es mensajes usuario, podemos enviar mensajes usuario y básicamente lo que hacemos es pues bueno, podemos ver el estado de los registros, podemos ver cómo se han ido enviando pushes en la consola de registro y cómo se van enviando pushes. Ya os digo que es bastante sencillo, lo vamos a ir viendo en varios videotutoriales, pero al final lo que vamos a conseguir es tener una database donde vamos a poder enviar mensajes los usuarios a otros usuarios y todo eso se va a quedar registrado en una database, se van a generar eventos dentro de la function para que cuando se genere un nuevo registro dentro de la base de datos, esta function se ejecute y mande los pushes al correspondiente usuario que ha enviado un mensaje y que se ha alterado ese registro. Nada más, espero que al usuario que nos hizo la pregunta de cómo generar un backend dentro de Firebase para poder gestionar y poder enviar las notificaciones le quede claro que se hacen con function. Y nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Continuaremos hablando sobre las functions, sobre cómo generar un backend en el siguiente vídeo tutorial, pero por no alargarlo lo dejamos aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle a me gusta. Si os gusta nuestro canal, por favor, suscribiros al canal y no os olvidéis de activar la campanita para recibir todas las novedades que vamos publicando. Si queréis hacer una pequeña donación al canal, no os olvidéis que os dejamos el enlace a nuestra cartera de Bitcoin para poder hacer una donación. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Un saludo y hasta luego.